Vale, entonces vamos a comenzar con la primera clase de la unidad de ecosistema. Esta clase está abordada a que entiendan de manera general lo que es un ecosistema, qué lo conforma y que podamos analizar después en la segunda clase cómo nosotros hemos afectado a este ecosistema. Y después ya en la última clase, que es la número Claro. 3, vamos a trabajar cómo solucionamos esto. Ya metimos las patas, ya estamos hasta más arriba de lo que podemos gastar, estamos gastando el 171% de la energía de la Tierra, entonces necesitaríamos para sobrevivir, para el consumo que nosotros estamos haciendo al año, necesitamos una Tierra más 2/3 de una Tierra adicional para poder satisfacer todas las necesidades. Y si redondeamos hacia arriba de los países que más consumen energía y o recursos naturales, necesitaríamos 3,36 tierras para satisfacer toda la energía que se necesita. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es ¿Carlos? No, creo que fue como un spam. Ya, entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Y en qué estamos afectando? Es lo que vamos a trabajar durante estas 3 clases del mes de mayo. Así que vamos a la clase. Yo no puse compartir pantalla. Ahí sí. Estamos compartiendo pantalla y vamos a ir a presentación. Ahora sí que sí. Déjenme abrir el Profe, chat para disculpe, poderle. Cuéntame. No puedo ver todavía, no Valentina. tengo abierto participante, así que no sé quién eres. Ya ahora sí. Valentina, bueno, Ya vale, cuéntame. de primero y segundo C, profe, lo que pasa es que mi internet está horrible y he intentado hablar todo el rato, pero no veo y se me sale a cada rato de Zoom. Ya, sí. Entonces, Soy- bueno, voy a mantenerme lo que más pueda y tratar de escuchar lo que más pueda porque se escucha horrible. Cualquier cosa ya. le puedo hablar a usted al correo. Sí, sí, voy a dejar mi número de teléfono ahora que tanto me pidieron mi número de teléfono. Ahora tengo número de teléfono institucional para que me manden WhatsApp. No a toda hora porque soy re malo contestando estas cosas, que la gran mayoría del tiempo estoy. Están grabando, no puedo decir lo que estoy haciendo, pero después les comento lo que estoy haciendo. Y estoy leyendo, claramente estoy leyendo libros de ciencia. Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. La clase de hoy es la clase número 5 de Ciencias Naturales. Flujo de energía y materia se llama la unidad. Es del nivel 1 de enseñanza media y tenemos que ustedes pueden encontrar esta clase en el libro de la unidad 1 de flujo y materia de energía desde la página 11 a la página 18. ¿Vale? Dejo aquí en el PPT el link de descarga del libro si lo necesitan, si no lo tienen físico o si lo quieren trabajar desde el computador. ¿Ya? El objetivo de hoy día es describir los flujos de energía y el ciclo de la materia en los ecosistemas. Entonces tenemos la misión de poder identificar las partes que están dentro de estos ecosistemas, entender a grandes rasgos qué es un ecosistema y entender dos conceptos fundamentales, que es el flujo de la energía y el ciclo de la materia. ¿Vale? Y para eso vamos a la introducción de la clase, que sería esta pregunta. Ustedes tuvieron esta pregunta ¿cómo se llama? En la prueba de diagnóstico. ¿Ya? Ahí trabajamos esta pregunta. ¿Ya? Aquí puse una imagen claramente donde saqué el tema. El tema es una canción del Chiste MC, Cóndor, y rapea una rima que dice: yo pillé en mi medicina en la enorme flora con esporas o al comer hojas dotadas de poder solar. ¿Ya? Esa es la rima que plantea el chiste. Entonces, al escuchar esta rima, Ignacio, que es mi alter ego, le pregunta a sus amigos que cuando el chiste en sí se come estas hojas de lechuga que él dice, también adquiere energía del sol. ¿Es así? Entonces sus amigos le responden a Ignacio que las plantas no están cargadas de energía solar, sino que adquieren la energía desde la Tierra, por lo que estaría consumiendo energía que proviene de la Tierra y no del Sol. La MF cree que las plantas sí adquieren la energía del Sol, por algo que escuchó en la televisión, pero cree que la energía que consume el chiste en sí no es aquella que proviene del Sol. Entonces, que está consumiendo la energía de otra parte. La Javi cree que cuando el chiste en sí come la hoja de lechuga, sí está consumiendo la energía que provenía del Sol,
pero agrega que cuando come un animal que se comió esa planta, ya no adquiere la misma energía. Después la Carla piensa que cuando el System sí se come una hoja de lechuga, sí consume la energía que provenía del sol. Y además agrega que cuando come un animal que se comió esa lechuga, también está comiendo energía que provenía del sol. ¿Vale? Esta era la pregunta que estaba en la prueba de diagnóstico y quizás se le olvidó, así que les voy a preguntar a ustedes con cuál de los amigos de Ignacio creen que está más en lo correcto. Lo pueden dejar en el chat, ahí 1, 2, 3, marque la opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. Dani. ¿Sí? Ahí en el chat, que dejen la opción que ustedes crean, de cuál de estos amigos tiene como la razón. ¿Ya? Ahí vamos, vamos. Ya vamos a dar un minutito más. Ahí veo hartos 3, hartos 4. Se parecen a mis notas del colegio. Hartos 3, hartos 4. Un 4. Un 3. Ya, entonces tenemos que la gran mayoría o se decanta por la alternativa número 3 o por la Javi o por la Carla. ¿Ya? Bueno, entonces la M está ahí vacilando la de la M y el Dani se quedó en la del Dani. Les dejo el micrófono abierto si alguien quiere decir por qué cree que la 3 y por qué cree que la 4. En su momento, a ver si quiere ahí pegarse su argumentada. Si quiere defender lo que... O también por chat, también lo podemos leer. Hola, profe. Hola. Soy Stephanie. Hola, Stephanie. Cuéntame. Yo pienso que la 3, que la Javi tiene razón, porque sí está consumiendo la energía que proviene del sol, pero dice que cuando se come un animal ya no está adquiriendo la misma energía, porque ese animal ya adquirió esa energía, entonces por eso pienso que es esa. No sé si me explico. ¿Tú dices que está comiendo la energía del animal en vez de la energía que O provenía del sea, sol? no, porque si No. el animal ya se comió la lechuga, ¿Ya? el animal ya adquirió esa energía solar. No por comerme yo el animal voy a adquirir la energía solar de esa planta que ya no existe. Ya, entiendo. Vale. Ya, ¿qué piensan los que votaron por la 4? Y por la Carla. Ahí, en su momento, defender la 4. ¿No? ¿Alguien? Sí. Puedo saber a pensar. Oye, Jesús dice que me va a pagar el corte de pelo si es la 4. Así que, Jesús, ¿podrías argumentar por qué es la 4? No parece que no. Ya. Chicos, chicas, en primer lugar hay que aclarar que aquí no hay ninguna respuesta que sea... se le echó a perder el micrófono. Ya nada que hacer. Nada que hacer. Jiji. Eh, bueno, ¿en qué estamos? Sí. Ninguna de estas es certeramente correcta. Ya aquí hay ideas mezcladas para yo más o menos entender y tantear el terreno. Bueno, la 1 y la 2 plantean que sí o no adquiere esa energía. Entonces, dejar primero, Stephanie, ya vi que levantaste la mano, dejar primero en claro que sí, la planta adquiere energías. Ya esa es la base y fundamento de lo que vamos a trabajar hoy día. Ahora, lo importante es, la planta adquirió la energía del sol, ya, de una u otra forma. Esa energía, si yo me como esa lechuga, o si un chanchito se come esa lechuga, ¿le traspasa la energía? ¿Qué está consumiendo ahí el animal? Entonces, Stephanie tiene la mano levantada. ¿Quieres decir algo? Y si no, para ir a ver qué vamos a trabajar esta clase. Es que, bueno, no sé si se adquiere realmente la energía solar, pero se supone que si uno se come una lechuga que proviene de la tierra y también de energía
solar, porque creció a través de ambas cosas. O sea, quiere decir que obtenemos vitaminas de ambas partes, ¿o no? ¿O estoy mal? Ya. Lo vamos a trabajar durante la clase. Aquí no voy a dar ninguna respuesta correcta. Aquí solamente Ah, les voy a ya. plantear dudas. Ya, ok. Entonces, ya, ahí la dejé en el chat, la pregunta que vamos a trabajar desde aquí. Y tenemos otra preguntita, esta no la han trabajado, así que aquí espero toda su respuesta en el chat. Ay, no. Ahí sí. Ya. Bueno, uno de mis animes favoritos es Full Metal, así que vamos a tomar una parte de Full Metal Alchemist que dice, están los dos hermanos Elric, ahí en su proceso de ser alquimistas, y su profe los manda a una isla solos por 30 días y no les entrega nada. Creo que les entrega solo un cuchillo. Y les dice, bueno, ustedes, Alphonsine y Elric tienen 10 y 12 años respectivamente en esa parte de la serie, si no me equivoco. O 8 y 10. ¿Ya? Entonces, estos chicos, ella les propone que tienen que trabajar y tienen que entender lo que significa todo es uno y uno es todo. Y entre esa reflexión, Elric le dice a Alphonsine que si no se hubiese comido esas hormigas que se comió porque tenía mucha hambre, hubiesen muerto de hambre y esas mismas hormigas se lo hubiesen comido o se lo hubiese comido el zorro. ¿Ya? Entonces, en uno de los capítulos de Full Metal Alchemist, los hermanos Elric estudian una de las bases de la alquimia, que es el todo es uno y el uno es todo. Al ver esto, Nicolás, que veía la serie con sus amigos, les preguntó lo siguiente. ¿Llegará algún momento en el que se acaben los nutrientes necesarios para formar nuestros cuerpos? ¿Habrá algo que pase así? ¿Pasará? ¿Se nos acabarán los nutrientes en algún momento? La Javi, que estaba ahí con el Nico, le comenta que no. Onda que la materia que está constantemente produciéndose en nuestros ecosistemas y que nunca se va a acabar. Ya, o sea, siempre está generándose materia. La M les dice que ella no cree que se debería acabar, ya que llevamos muchos años viviendo de esta forma y aún no nos hemos dado cuenta de que esto esté cambiando. Así que no debería por qué cambiar. No se debería por qué acabar. El Felipe le dice que cree que depende. Onda que si dejaran de existir los hongos o las bacterias, se podrían acabar los nutrientes. No sé por qué Felipe dice eso. La Cata les dice que ella cree que depende de otros factores, como lo son la cantidad de luz que nos llegue, y que si en algún momento los días se vuelven más oscuros, eso haría que los nutrientes empiecen a escasear. Ya chicos, tienen 2 minutos para pensar y ponerme aquí en el chat por cuáles de los 4 amigos se quedan ustedes. Profe, Cuéntame. pero yo creo que igual depende y que no todas son como tan ciertas como la anterior, porque por ejemplo, cuando hablamos de escasez, o sea, de luz, igual es complicado porque la tecnología que tenemos hoy en día, por algo existen todas las cosas que son como los indoor, por ejemplo, que igual podemos como que le llegue luz a algo que queramos como desarrollar. Ya. No estamos rebatiendo. Tenéis que casarte con una. Lamentablemente aquí el profe te está diciendo, a ver, una de las 4. Más después de que tengamos las respuestas, vamos a comentar un poquito. Pero es importante notar eso, eh, considerando los avances tecnológicos que tenemos ahora. Ya, ahora. Entonces, considerando que podemos darle luz en ese caso. Pero es importante eso de considerar los aspectos tecnológicos. Ya, ahí tenemos varias respuestas. Vamos a terminar entonces con... Vale. Entonces, muchos decantan por la 3 y la 4, ya. Veo un 1 por ahí entre medio, y nadie quiere a la M. Entonces,
La M que dice que no, ella no cree que debería acabarse, ya que llevamos muchos años viviendo de esta forma y no nos hemos dado cuenta de que esto se vaya a cambiar. Ya esa no parecía, así que esa no. Ya la M descartada. Después tenemos la 1 que dice que no, porque... ¿Kevin? Ah, no creo que pensé que quería hablar. Ya no quería hablar. Entonces la Javi comenta que no, porque constantemente se produce energía o sea, se produce materia, porque ahí estamos viendo materia y no energía, estamos viendo materia. Entonces, constantemente está produciendo materia. Y la gran mayoría decanta por la 3 y la 4. La 3 es donde Felipe dice que depende que si dejaran de existir los hongos y las bacterias, se nos podrían acabar los nutrientes. Ahí es el link de nutrientes-materia. Y en la Cata dice que depende de la cantidad de otros factores. Depende de la temperatura, la luz, en este caso ya usa como ejemplo. Y cree que si se acaba la luz, o sea, si reduce la cantidad de energía lumínica que nos llega, también debería afectar a la cantidad de materia. Entonces, yo les pregunto a ustedes ahora que respondieron 3 y 4 y ay, espera, ya me voy a acordar del nombre. Fernanda. Sí, la Fernanda. Ya la Fernanda. Fernanda, ¿te puedo decir Feña? Vale, oca. Ya, entonces es que es muy largo Fernanda. Entonces Feña piensa que depende también de otros factores. Ya ahí que con la tecnología podríamos suplir esto. ¿Alguien más quiere argumentar por qué la 3 o por qué la 4 o por qué la 1? O decir qué más deberíamos considerar para poder responder esto, si en algún momento se nos van a acabar los nutrientes que forman nuestros cuerpos. Profe, Estefan, yo estoy como entre la 1 y la 3 porque ¿ya? creo que constantemente siempre van a producirse ecosistemas o siempre hay cualquier tipo de células que van a procrear cosas y no se van a terminar, o sea, siempre están. Ya. Y la 3 porque a través de, no sé, hongos y bacterias también se producen, también hay nutrientes, también hay eso. Vale. Entonces, importante destacar. Constantemente se está generando materia según tú y que los hongos y nutrientes también, o sea, los hongos y las bacterias de algún aspecto tienen algo que ver, algún papel juegan por aquí. ¿Ya? La Constanza creo que quería hablar, vi que desactivó el micrófono. Sí, yo creo que la opción de que si faltara alguna variante o algo importante como la luz solar, ¿Mm? sí podrían acabarse nutrientes. Ya, vale. Entonces algún factor externo, así como no vivo, por así decirlo, porque la luz no está viva, ¿o no? Si faltara algún... Ay, perdón, es que estoy haciendo así. No, tranqui. Si faltara alguna... ay, no sé cómo se diría, un insumo o algo importante dentro de todo el ecosistema, sí se generaría un quiebre y la cadena se rompería y todo Ya, empezaría a morir. ay no. Ya, entonces hay factores que también dependen. Bueno, tomando esas ideas que yo les dejo planteadas ahora, que vamos a trabajar durante la clase, porque estas las vamos a responder durante la clase, no les voy a dar la respuesta ahora, porque soy malo. Entonces es importante eso, considerar que, según ustedes, la materia puede que esté apareciendo constantemente. Dos, que hay factores dentro de los ecosistemas, que podría ser la 3, que podrían alterar la cantidad de nutrientes, o materia en este caso, y la 4, que sería que factores externos al ecosistema, que ellos no podrían decir, como la luz en este caso, podría afectar a la cantidad de nutrientes. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Bueno, la clase de hoy día comienza con, no sé si ustedes se acuerdan, cuando nosotros, en la primera clase que tuvimos, hicimos como desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo más pequeño hasta lo más grande, cómo se estudiaba todo esto y qué era lo más pequeño en el universo y qué era lo más grande, y dijimos que el universo era lo más grande y que lo más pequeño eran como los átomos. Y entre todo esto, entre medio, estaban los individuos, la población, la comunidad y los ecosistemas. Hoy día y esta semana vamos a creernos biólogos
ecólogos o ecólogos de población. Vamos a trabajar desde el área de la ecología, ¿ya? Lo que es un individuo, lo que es la población, lo que es la comunidad y el ecosistema y todas las relaciones que hay entre todas estas partes de desde la organización de la materia, en esta parte, la organización de la ecología, lo trabajan los ecólogos, ¿ya? Solamente los ecólogos no. También los biólogos marinos, cuando uno quiere estudiar los ecosistemas acuáticos, ¿a quién va? A un ecólogo o biólogo marino, ecólogo de mar quizás. No conozco ni a nadie que se llame ecólogo de mar, pero se le puede conocer como, ¿ya? Aquí también importante precisar que dentro de esta área tan diversa como es el estudio de la ecología, porque tienen que pensar que estudia desde un solo individuo, y decir, ah, ya, tú eres un perro siberiano y tú eres un chau chau, o decir, tú eres un gato montés y tú eres un gato de casa y tú eres un gato persa. También tienes que estudiar cómo funcionan esos gatos persas o esos gatos de casa en conjunto, estudiar cómo esos conjuntos de gatos se relacionan con otras especies dentro de la comunidad y cómo toda esa comunidad se relaciona con las variables abióticas, como con la cantidad de luz, con la cantidad de agua, la cantidad de recursos, los espacios que tienen, cómo se relacionan con todas esas cosas. Entonces aquí hay mucha gente que trabaja la ecología, ¿ya? Biólogo marino, ecólogo, los que estudian los pajaritos, que son ornitólogos, si no me equivoco, y si me equivoco alguien, por favor que me detenga, porque se me olvidaron los nombres, pero se los voy a dejar en la guía. Ornitólogos, los que estudian los reptiles, los que estudian los insectos, todas estas personas toman de alguna parte la ecología y la traducen a su labor diaria, ¿ya? Aquí Charles Darwin y los naturistas y toda esa gente. Maturana también es naturista y trabaja desde varios puntos en la ecología. Maturana es chilena. De hecho, hay una calle que se llama Maturana acá en el centro. Pero eso. Los niveles de organización que vamos a trabajar y que trabaja la ecología son el individuo, la población, la comunidad y el ecosistema. Ya son muy... Sí, eso es ornitólogo. Muchas gracias, Estefan. Entonces, eso. Gracias Pokémon por enseñarme esas cosas. Esto es importante y es una pregunta así muy tipo. ¿Ya? Así que cualquier cosa, no digan que no le advertí. Eso con los niveles de organización. Y vamos a lo que nos convoca hoy día. Los ecosistemas. ¿Ya? ¿Qué es un ecosistema? La definición más rudimentaria de ecosistema, y esto, yo me acuerdo cuando tuve mi prueba en sexto básico de ecosistema, respondí esto nomás y mi profe se enojó y me puso un rojo, porque leí la definición más básica. ¿Ya? La definición más básica es todo lo abiótico más lo biótico de una zona geográfica específica. ¿Ya? Esa es la definición más rudimentaria de ecología, o sea, de ecosistema. ¿Ya? Ahí se las dejé en el chat. Pero de esta definición podemos trabajar aspectos fundamentales que nos ayuden a complejizar todo esto. ¿Ya? Para comenzar, te dice que un ecosistema está delimitado geográficamente. ¿Ya? Aquí mi compañera, la Michelle, puso varios ecosistemas. Puso... ahí estamos. Ahí no, eso no. Ahí está. Ya. Entonces puso aquí un desierto, puso la sabana, puso un ecosistema marino. Esto parece, mira, tiene un perezoso, así que debe ser como una jungla, una selva. Esto es un bosque más típico de premontaña, puede ser. Y tenemos aquí ya un ecosistema ya más montañoso. Entonces, lo primero que ustedes tienen que, cuando están hablando de un ecosistema, es centrarse en un lugar y un tiempo definido. Vamos a estudiar el ecosistema de la época actual en el bosque de isla de San José de Maipo. Ya vamos a ir a San José de Maipo y vamos a delimitar toda el área que está entre San Gabriel y allá por arriba. Entonces vamos a estudiar ese hábitat medio montañoso y vamos a trabajar todo eso. Entonces, lo primero de un ecosistema es el lugar geográfico. ¿Ya?
Lo segundo de un ecosistema, que es muy importante, es todo lo abiótico que está ahí. ¿Qué quiere decir abiótico? ¿Ya? Abiótico, no sé si les suena el prefijo a, es sin, ¿ya? Y biótico significa vida o vivo, ¿ya? Entonces, todo lo que es biótico está vivo, y si es abiótico es sin vida. Entonces, todo lo que hay en el ecosistema, en esa zona geográfica que no tiene vida, pero influye, es lo biótico. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos lo siguiente, estábamos estudiando allá arriba en San José de Maipo, el espacio que hay entre San Gabriel y por allá, por allá por las montañas. Entonces, lo primero que hay que considerar es el lugar, ya, las montañas, allá en la zona de la región metropolitana, en la zona sur. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay ríos que provienen de los deshielos, ¿ya? Entonces, hay que considerar el río que tienen ahí. Hay que considerar también la cantidad de luz que les llega. Como está en una zona montañosa, cuando el sol sale por el este, puede que cubra gran parte de la montaña a la salida del sol y le dé menos horas de luz. Entonces, la cantidad de horas de luz es determinada. Entonces, la noche puede ser más larga que el día. Ay, me suena un gallito. Y en ese momento, ¿qué puede suceder ahí? Que, no sé, pues quizás las plantas tengan menos tiempo para crecer, porque van a tener menos energía. Ay, o que puede también pasar con lo abiótico, te puede limitar la temperatura. Mira, esta especie de planta está aquí porque está acostumbrada a los climas fríos. Eso nos quiere decir que quizás es más helado que en otras partes. La presión también, qué tanta presión atmosférica hay, también influye. Todos esos, los espacios que hay, qué tantas praderas donde puedan pastar los animales hay, qué tantas rocas donde las lagartijas pueden tomar sol hay, cuántas lagartijas hay. Todos esos factores abióticos influyen en la parte biótica, que como dice Fernanda, biótico viene de bio, que viene de vida, ¿ya? Entonces, todo lo biótico quiere decir todo lo vivo. Entonces, en el ecosistema también hay que considerar todo lo vivo. Hay que considerar la cantidad de lagartijas que viven ahí, la cantidad de insectos, la cantidad de mamíferos, la cantidad de aves, la cantidad de flora que hay, la cantidad de flores, árboles, arbustos, todo eso. Y cómo, y lo más importante de todo esto, porque no te sirve de nada tener lo biótico y lo abiótico juntos en un lugar y en una zona determinada, si no entiendes las relaciones que hay entre ellos. Y ahí es la parte más importante del ecosistema. O sea, hay algo que se llama fenómeno emergente, que es que cuando tú sumas todas las partes de algo, no te dan el todo. Ya suena súper filosófico esta ola, y es medio filosófico. Así que si se pierden, me avisan. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tomas solo los animales, solo las plantas, en la zona geográfica, y la luz o las condiciones abióticas que hay en la zona, no entiendes lo que pasa en ese lugar. Ya tienes como el panorama, pero tienes que considerar también los animales que se comen entre ellos, los animales que comen las plantas, los animales que dependen de otros animales para vivir, em, las plantas que compiten entre ellas por la cantidad de luz que llegan, cómo tengo que crecer yo como planta para que mi hermana planta también adquiera luz. ¿A qué distancia tengo que yo dejar caer mi semilla para que no estorbe a mi propio hijo o hija? Siempre estamos pensando que somos una planta, ¿ya? Entonces, que estorbe a mi hijo o hija y que pueda tomar sol. ¿Qué animal me va a ayudar a mover nuestro polen o a polinizarlo? Todas esas relaciones son las que al fin y al cabo le dan sentido al ecosistema. Entonces, ¿qué es importante del ecosistema? Es todo lo abiótico más lo biótico en una zona específica, considerando sus relaciones, ¿ya? ¿Cómo se relaciona esto? Entonces, una ya definición un poco más adentrada en el tema de la ecología podría ser más las relaciones que existen entre ellas, ¿vale?
Entonces, eso es importante que lo consideren. No es la definición de libro de un ecosistema, pero si ya con ustedes están conversando con alguien y les dicen, no, mira, el ecosistema es todo, tenéis que definir una zona geográfica, todas las cosas abióticas, todas las cosas bióticas, y le dices ahí qué es lo abiótico y qué es lo biótico. Y además, las relaciones que tienen entre ellas, ya esa persona te empieza a decir, ah, ya algo se maneja la persona. Ustedes ya ahí después se truquean, ¿no? Pero ya con esa base ya pueden entender más o menos qué es esto. Otra definición de ecosistema es un conjunto de comunidades en ese lugar. Entonces es un conjunto de comunidades en una zona geográfica definida. ¿Ya? Ahí hay puches de definifa en vez de definida, pero es con D en vez de F al final. ¿Qué es lo mismo? Va hacia lo mismo. ¿Ya? Las comunidades, como... Amigo cursor, por favor, gracias. Entonces, las comunidades serían lo que está antes del ecosistema. Entonces, un individuo, muchos individuos de la misma especie, una población. Muchas poblaciones de distintas especies forman una comunidad. Las relaciones entre ellas. Muchas comunidades puestas dentro de una zona geográfica, un ecosistema. Muchos ecosistemas dentro de un planeta, una biosfera. Muchos planetas forman una galaxia y así se van dando las cosas. Pero siempre es importante considerar qué pasa entre ellos. Dicho esto, nos vamos a lo que nos convoca esta clase. ¿Qué pasa dentro de los ecosistemas? A ver, ¿qué sucede realmente? Dentro de los ecosistemas, y esto es muy importante que ustedes lo consideren, ya, háganse ecosistema aquí, hay dos conceptos importantes que tenemos que trabajar. El primero es el flujo de la energía, ¿ya? ¿Qué quiere decir que algo fluya? No sé si han visto Avatar, la leyenda de Aang. Bueno, no sé si la han visto. Pero fluir significa desplazarse de un lugar a otro literalmente. El agua fluye, los fluidos en general fluyen, por eso un fluido es aquel que fluye. ¿Ya? Cuando tú tienes un agua entre dos puntos, que el agua va hacia allá. ¿Qué es importante del flujo de energía? Y esto es súper importante y por favor anótenlo, guárdenselo en la mente, es que la energía fluye siempre de un punto hacia el otro, pero no va siempre en el mismo sentido, nunca en el sentido contrario. Depende del flujo. ¿Ya? Es importante, muy, muy importante, ¿ya? La energía fluye, ¿ya? Esa es la base, el pilar fundamental de esta clase, es un ecosistema. Dos, que dentro del ecosistema la energía siempre fluye. Siempre, 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 siempre fluye. Nunca es cíclica, ¿ya? Y la energía entra desde el sol, ¿ya? La primero está en alguien que agarra esa energía, ¿ya? Después alguien que se come a ese que agarró esa energía y se va pasando de eslabón a eslabón en la cadena. ¿Qué quiero decir con esto? Pongan atención al dibujo que está en el PPT. ¿Ya? Que aquí este es un ecosistema marino, ¿ya? Donde hay pingüinos, gaviotas y todas estas cositas. ¿Ya? En esto, el sol, que está aquí, el sol Inti, lo más grande allá en el cielo, la Pachamama, ¿cachai? El sol inserta la energía al ecosistema. Entonces, si yo les pregunto y les pongo esta misma imagen, ¿quién inserta la energía? Pueden ver que las flechas comienzan aquí. Ahí yo acercándome a la pantalla. Pueden ver que las flechas comienzan aquí. O sea, esta es la primera flecha. ¿Quién pone la energía inicial? Es el sol. ¿Ya? ¿Cómo entra la energía? La energía entra en forma de energía lumínica. ¿Ya? Nos vamos a trabajar en este momento cuáles son los tipos de energía porque no es importante, pero sí tienen que entender que es el sol quien pone la energía inicial y tiene que llegar a un organismo que sea capaz de tomar esa energía, que es lumínica, porque nosotros nos podemos poner a la luz así, y como que no, porque si no nos moriríamos, no nos moriríamos en el desierto si no comiéramos y nos podríamos parar al sol. ¿Ya? Tiene que haber alguien o algo en este caso que tome esa energía y la meta dentro del ecosistema de una forma que los otros puedan consumirla. ¿Vale? Después, la energía siempre se traspasa de un organismo a otro.
¿Qué quiere decir esto? Que el chiste, cuando se come la lechuga que tomó esta energía solar, el chiste cuando se come esta lechuga, está comiendo también energía que provenía del sol, ¿ya? Toda la energía que hay en un ecosistema, por lo menos que el sol es el inicial, porque también hay organismos que no vamos a estudiar, pero que toman la energía de productos químicos, como son los abajo en los surcos marítimos, allá en las profundidades de las profundidades donde nunca llega el sol, eso es lo más oscuro de todo lo oscuro, en el Averno. Ahí hay otro tipo de ecosistemas donde la energía no viene del sol, o sea, porque la luz del sol no llega allá abajo, muy, muy abajo. ¿Ya? Ahí se saca de la fuente sulfúrica, pero no lo vamos a estudiar. Ustedes tienen que pensar que la energía viene del sol, ¿ya? De allá de Inti, la Pachamama. Entonces, entra el sol, la planta adquiere la energía, una lechuga en este caso, o hay una alga o un zooplancton, viene el chiste, se come la lechuga y recibe energía del sol, ¿vale? Que tomó la planta, la procesó y ahora es consumible por los otros animales, ¿vale? Las plantas, si no me equivoco, es la diapo que sigue, si no me equivoco, puede que me equivoque. Efectivamente. Entonces, las plantas y otros organismos son autótrofos. Esta es una de las palabras claves que vamos a trabajar. Autótrofos quiere decir que ellos mismos producen su alimento. Entonces, vamos a anotarlo en el chat. Autótrofos son aquellos que producen su propia, sus propios nutrientes. Ya va a poner su propia comida. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la clase de la célula vegetal? La célula vegetal tenía estas pelotitas verdes llamadas cloroplastos que le permitían generar su propio alimento. ¿Cómo generan ese propio alimento? ¿Cómo generan esta energía? Porque tú cuando comes un sneaker te llenas de energía. ¿Cómo la planta se come al sol? A través de los cloroplastos, en un proceso que se llama fotosíntesis, que genera su propia energía. ¿Ya? Entonces toma la energía del sol y la fija. Hay otros animales, otras especies que son autótrofas, ya no solo las plantas son autótrofas, existen algas, y ustedes dirán, pero las algas son plantas. No, no todas las algas son plantas. ¿Ya? Hay algas que son más cercanas a los hongos, ¿ya? Que también son autótrofas, y también hay bacterias o animales pequeñitos, como los zooplancton, que también generan su propia energía. O sea, toman la energía del sol, porque ellos no la generan de la nada. Toman la energía del sol, la captan y la producen para ellos. No dependen de otro organismo para consumir energía, para conseguir energía, como sí son otros animales. Entonces, ecosistema. El flujo de la energía siempre fluye. Tiene que comenzar del sol. Paso 1. Sol mete la energía. Paso 2. Alguien toma la energía del sol y la fija en el ecosistema. Los autótrofos. Los autótrofos pueden ser plantas, algas o microorganismos fotosintéticos. ¿Ya? Eso. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿En su momento? ¿Es ahora o nunca? Ya no veo dudas. Ay, no, se me está acabando el tiempo. Camila, tú no me dices nada. No, sí va Yo- bien, profe. Yo muy motivado aquí hablando de las plantas. Ya. Que estamos en la energía. El flujo de la energía del sol, la Pachamama Inti, la planta agarra la energía porque es autótrofa y no depende de otro organismo. Y después tenemos una rama gigante de animales, hongos y otras especies que dependen de otra para poder alimentarse. ¿Ya? Y aquí tenemos todos los animales que nosotros conocemos así como constantemente. ¿Ya? Un león, una cacatúa, un mono, todos los que se ven ahí. ¿Ya? Todos ellos son heterótrofos. Y esta es la segunda palabra importante de la clase, que dependen, un heterótrofo es aquel que depende de otro animal para generar su alimento. ¿Ya? Entonces, heterótrofo, otra especie para conseguir energía. ¿Ya? Entonces depende de otra especie para
conseguir energía. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú pones a cualquier heterótrofo a intentar conseguir energía del sol así, no lo va a lograr. De ahí va a pasar horas, días, y si no lo comió, se va a morir. Entonces, es importante que ellos necesitan de otra especie que sea autótrofa para poder conseguir su energía. Y esto, ¿en qué desencadena? Que quienes se comen a la planta, supongamos este ciervito que está aquí, no, este es como un pudú, ya, este animalito bonito que está aquí, se va a comer la lechuga. El chiste en sí, se va a comer la lechuga. Adquiere la energía del sol que adquirió la planta y nos comemos la planta y adquirimos esa energía que provenía del sol, que ahora la tenía la planta y ahora la tenemos nosotros. Y si nosotros, ahora el chiste no come carne, así que si yo me como un chanchito que se comió esa lechuga, yo estoy adquiriendo energía del sol que pasó por esa planta, que pasó por ese chanchito y ahora está entrando en mí, ¿vale? La energía siempre fluye, siempre va desde el sol, planta o autótrofo, heterótrofo 1, heterótrofo 2, heterótrofo 3, 4 y así hasta que alguien me termine, alguien que es la cúspide de la cadena alimenticia y no se lo coma nadie, ¿ya? Hasta ahí. Siempre la energía va en ese orden. Y finalmente existen organismos que podemos ver aquí que son estos honguitos, ¿ya? Que son los últimos en toda la cadena. Esa es la respuesta. Efectivamente, Joana. Es la respuesta a la pregunta, a la primera pregunta, que es que la energía fluye, ¿ya? La energía que se consigue del sol baja a la planta se la come un animal, el animal adquiere esa energía y después otro animal que se lo come adquiere esa energía. Y cuando ese organismo muere, la energía se va. No, mentira, no se va. Esa energía, parte de la energía, gran parte de esa energía remite en otras formas de energía, calor, movimiento, etc, etc, etc. Y lo que queda de energía en ese cuerpo va a parar a los hongos y las bacterias. Y ahí la planta no vuelve a adquirir esa energía del hongo y la bacteria. Ahí la energía ya, nadie más se consume esa energía. El hongo consume la energía creciendo, reproduciéndose, haciendo cosas de hongo. La bacteria haciendo cosas de bacteria. Y ahí termina el flujo de la energía. Es el último eslabón de la cadena en que tú no dices, ese león nadie se lo come. Mentira. Ese león se va a morir y se lo va a comer un hongo o una bacteria o un gusano. ¿Ya? Y ahí ya después la energía, nada que nada. Ignacio, una consulta, Alex, no cuéntame. solamente son los hongos, que yo había escuchado que cuando un animal muere, pues le quedan en un pedazo así de tierra y las vitaminas, nutrientes que tiene ese animal, los consume la tierra, los minerales y todo eso, igual lo recepciona, ¿o no? Ahí, ojo, ¿qué es lo que estamos trabajando? Estamos trabajando energía. 2 minutos más trabajaremos materia, porque todo lo que nos compone así físicamente, que nosotros palpamos, ¿ya? Es materia. Todo lo que nos compone en materia, la energía es lo que nos da, no quiero decir lo que nos da la energía porque es muy reiterativo, pero es lo que nos da como ese plus que nos permite mover, nos permite reproducir, que nosotros estamos gastando, es como la moneda de cambio, ya esa es la energía. La materia es lo que vamos a ver próximamente, pero muy buena acotación, ¿ya? ¿Qué pasa con esos materiales? ¿Qué pasa con esos ladrillitos que nos construyen? ¿Son constantes o no son constantes? Esa era la pregunta número 2. Y esto es súper importante porque ustedes dirán, oye, ya, a ver, pero el chiste en sí se comió la lechuga, ¿ya? Y yo me comí el chanchito que se comió esa lechuga. ¿Cuánta energía de ese organismo yo estoy sacando? Lo primero es que las plantas solo adquieren el 1 a 2% de la energía que proviene del sol. Entonces nosotros el sol, ahí Inti, la Pachamama, nos está regalando mucha energía y las plantas, todas las plantas solo logran consumir un 1 a 2% de esa energía. Es todo lo que logran fijar. Así, ya. Es como si la mamá te pasa a Luquita ahí para irte a comprar algo, pero te dice, oye hijito, pero tenéis que comprarme los tomates, la lechuga y un ajo, un diente de ajo, porque necesito cocinar. Entonces tú vas al almacén que te queréis comprar unos cubanitos ahí, unos chuy,
y llegáis al almacén y puta, de esos 1000 pesos te quedaron 5 pesos. Ya, algo así mismo pasa y te compráis con suerte, ya no te alcanza con 5 pesos un fruyere, pero supongamos que todavía nos podemos comprar un fruyere con 5 pesos, así que le pasamos 5 pesos a la señora. Martín también se comió un fruyere. Entonces, un fruyere, y eso es todo lo que podríamos adquirir. De esos 1000 pesos, solo adquirimos 5 pesos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Después, cuando un organismo se come a esa planta, se aplica lo que se conoce como la regla del 10%. ¿Ya? No es el 10% que queremos retirar, no es el 10% que queremos retirar. El 10% que logramos extraer de los otros, los heterótrofos logran extraer un 10% del eslabón que seguía hacia abajo en la cadena. ¿Ya? ¿Siempre es un 10%? No, no siempre es un 10%, a veces un 11, otras veces un 9, en otras condiciones un 8,5. Va a depender de la capacidad que tengamos de asimilar esa energía y del contexto en el que estamos, ¿ya? Pero aproximadamente, luego de invertir energía en comértelo, en ir a cazarlo y todo eso, adquieres un 10%. El otro 90% o lo ocupó la planta o se perdió. ¿Ya? Se perdió en la energía que usaste al correr detrás de la planta, en que la planta le evadía, ¿sí? Bueno, la planta no lo va a evadir, pero si estáis comiéndote una liebre y tenéis que ir a cazar la liebre la va a intentar evadir y ahí consume la energía. De toda la energía que consumió la planta, de toda la energía que consumió ese conejito y tenía disponible, tú solo puedes adquirir un 10%. El que viene después de nosotros, el que se comió a ese chanchito, nosotros nos comimos ese chanchito que adquirió un 10% de la planta, nosotros adquirimos de ese chanchito un 10%, que viene a ser un 1% de la energía que tenía la planta. Y así sucesivamente. Siempre se va filtrando el 10% de cada uno de los pasos. ¿Ya? Esto es importante, sí, pero no es tan relevante. ¿Ya? Esto pueden sobrevivir sin saber esto. Es como para tirar la conversa ahí en una fiesta, qué sé yo. La pregunta del Alex. Entonces, la energía fluye. Concepto número 1 importante del ecosistema. Concepto número 2 y el último de la clase, el ciclo de la materia. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es la diferencia entre un ciclo y un flujo? Dijimos que la energía fluye. Siempre en un solo sentido. Desde la Pachamama al sol, a la planta, al que se lo come, al autótrofo, después el heterótrofo, heterótrofo 2, heterótrofo 3, hongos y demás que terminan ahí y la energía se termina yendo. ¿Qué pasa con todos esos bloques de materia, todo lo que nos componía a nosotros, todo eso? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con la pregunta número 2? Todo es cíclico en este aspecto. No se genera materia de la nada, aquí no hay explosiones de materia en los ecosistemas, la materia es constante, entre comillas muy grandes, constante, ¿ya? Es cíclica, sí, pero hay formas de extraer materia de los ecosistemas y también hay formas de meter materia a los ecosistemas, ¿ya? No creándola, pero sí agregando. ¿Cómo cicla la materia? Recuerden, un ciclo es como una rueda que comienza en un punto, da toda una vuelta y vuelve al mismo punto. ¿Qué pasa aquí? La materia que nos compone a nosotros proviene de, comencemos con las plantas, ¿ya? Las plantas adquieren energía del sol, pero además adquieren materia, carbono, CO2, del aire. Ya son capaces a través de un proceso que no vamos a trabajar, de fijar este CO2, este carbono, y crecer, ¿ya? Y meter eso hacia la plantita. Y además toman materia, toman agua, toman minerales, sales, como decía el Alex, desde el piso y las tiran hacia arriba en forma de planta. ¿Qué pasa después? Después viene un grillo y el grillo dice, bueno, cabros, ¿cómo están? Y va a consumir esa planta. Sería un consumidor primario, que es el primero en consumir esa materia que fijó la planta. Y después del grillo, no sé, pues llega... ¿Y qué pasa ahí? Todas esas ladrillitos que componían a la planta ahora están dentro del grillo. Y el grillo las va a desarmar en su interior y las va a armar en piezas de grillo. O sea, ahora el grillo le va a robar todas esas piezas que estaban dentro de ese bloque. Imagínense que tienen un bloque, ¿ya? Un bloque. Entonces me comí el bloque y dentro de mi cuerpo lo va a separar en piezas más pequeñas, ¿ya?
y las va a reestructurar en bloques de Ignacio, que no son bloques rojos ahora, sino que son bloques negros de Ignacio. ¿Ya? Es la misma materia, es la misma materia. ¿Está ordenada de otra forma? Está ordenada de otra forma. ¿Ya? Eso con el grillo. Entonces el grillo hace ese proceso. Después viene el sapo. El sapo va, se come el grillo, y lo mismo, toda esa materia que estaba en el grillo va a pasar al sapo. Alguna se va a ir por desecho, se va a salir por la caquita, por el pipí, y el resto se va a transformar en piezas de ensamblaje del sapo. Y bueno, y después viene otro animal, que podría ser otro consumidor, que sería, aquí tenemos una nutria. La nutria va, se come al sapo y lo mismo, adquiere esos ladrillitos de sapo, los va a desarmar en su interior, lo que no le sirva se va por la caquita o por el pipí, y lo que queda lo hace para formar ladrillos de nutria. Finalmente, cuando la nutria muere, ¿ya? Esa materia, esos ladrillitos de nutria, pasan a los descomponedores, ¿ya? Los últimos, los que siempre están ahí. Y también depende de que la materia siempre esté ahí y sea cíclica. Quienes dan el último empujón son los descomponedores, los hongos y las bacterias. Y uno que otro animal que puede ser como los gusanos y todo eso. Pero al fin y al cabo, ¿quién se come el gusano? Los hongos y las bacterias. Agarran esa nutria gigante, toman esos ladrillitos y los muelen hasta la base más fundamental, ¿ya? Y los dejan la caquita del hongo y la caquita de las bacterias termina siendo materia prima para que después la planta lo tome y diga, ah, mira, nutrientes, sales minerales del piso, pum, pa' adentro. Y la planta empieza a crecer con esa misma materia. Entonces, la materia que tú te comiste de esa planta, en algún momento, hace muchos de miles de millones de años, pudo haber sido el brazo de un tiranosaurio rex. Y tú ahora en estos momentos te estás comiendo una lechuga, pero hace mucho, mucho tiempo esos átomos, esas moléculas, esa materia que componía esa lechuga, venía de otro ser. Y eso está en constante ciclo, siempre está ciclando. Entonces nosotros algún día vamos a trascender, vamos a morir, y nuestro cuerpo se lo va a comer un hongo, una bacteria, y toda esa energía, o sea, toda esa materia, no energía, toda esa materia, se la va a comer un honguito, la va a descomponer y la va a tomar una planta y vamos a volver, ahora no en forma de humano, por así decirlo, pero nuestra materia, nuestra estructura, nuestros bloques van a ser ahora una planta. Y bueno, después la planta se la va a comer un grillo y así sucesivamente por los siglos de los siglos, amén. Hasta, no, mentira, por los siglos de los siglos hasta que pase algo, ¿ya? La materia, cuénteme, chat, es divertido pensar cuando como fruta me estoy comiendo un dinosaurio. Si nadie es absolutamente vegano, nadie, porque en algún momento tú estás comiendo un dinosaurio. Ya. Por favor, borren esto de la grabación, gracias. Eso. Ya, eso con el ciclo de la materia. Entonces, la energía fluye. Sol, Pachamama, planta, consumidor primario, o sea, productor, la planta. Consumidor primario, se come la planta. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa con la materia? En la materia también hay algo muy interesante que es la cadena trófica. ¿Ya? Esta versión de la cadena trófica, y por favor que se les quede en la cabeza, es René. René, cuéntame, ¿vas a hablar? René. No, René, desbloqueó el micrófono. No. Ya, René, no vas a hablar. Ya con esto vamos terminando. ¿Qué es importante de aquí? Recordar que esto es una simplificación. ¿Ya? Ya no se estudian como cadenas tróficas en la ecología, se estudian como redes tróficas. Y son una cuestión brutal de interacciones que son muy enredadas. Que por favor no se las mejor que no se las aprendan. ¿Ya? ¿Qué es importante que aprendan? Aquí cómo funciona el ciclo. Tenemos, vamos a comenzar por las bacterias y los hongos, que son los descomponedores. Se muere quien se muera una planta, se muera una chinchilla, una lechuza, una persona, un dinosaurio, un alien, lo que haya, se lo va a comer una bacteria y un hongo, y van a reducir sus compuestos a lo más básico, ¿ya? Que van a ser tomados por un productor
que es la planta, porque uno no puede comer tierra así como a lo maldito y no, ahora sí, porque aquí están todos los nutrientes, así no le hago daño a las plantas tampoco, y como tierra. No funciona así. Necesitamos que esté, que un productor tome toda esa energía, o sea, toda esa energía, toda esa materia, y nosotros como consumidores primarios comamos esa lechuga, o consumidores secundarios nos comamos algo que se comió esa lechuga. ¿Ya? Entonces, en una cadena trófica existe un productor como inicio, un consumidor primario, después un consumidor secundario, terciario, cuaternario, ahí hasta que se acabe, y finalmente unos descomponedores que tomarán todas esas materias, todos esos bloquecitos, y los van a reducir a lo más esencial, que lo va a poder tomar la planta y comienza el ciclo de nuevo. Eso es súper importante. Dicho esto, le toca a la Camila. Camila, te tocan las actividades de síntesis de la clase. Muchas gracias, profe. Ya, chicos. Bueno, esta actividad más que nada tienen que identificar quién es el productor de estas 4 imágenes, el consumidor primario, el secundario y el descomponedor, que fue más o menos lo que les explicó el profe. ¿Ya? Por favor, con orden o calma, quien quiera decir dentro de estas 4 imágenes quién es el productor, es solo uno. El pasto. ¿Ya? ¿Quién fue? Yo, el José. Bien, sí, los productores, por lo menos en este caso, es el pasto. Así que súper bien, José. ¿Quién es el consumidor primario? El ciervo. Bueno, alce. Constanza, El bien. venado. Sí. Sí, estás bien. ¿Quién ahora es el consumidor secundario? El lobo. Bien, Judith, el lobo. ¿Y quién pasa a ser el descomponedor? El honguito. El hongo. Súper. Súper bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a el siguiente ejercicio. ¿Dónde está el eraser? ¡Ay, no! Ahí está la goma de borrar. Vamos a la siguiente. Ahí está. Ya, lo mismo. ¿Cuáles son los componentes de la cadena trófica? A, consumidores y descomponedores. B, productores, consumidores y descomponedores. C, productores, consumidores y carroñeros. La B. B. Tamara, La ya. B. Bien, sí. Es la B. Muy bien, muy bien. Ahí atentos los chicos. Sí, rapidito. Ya, vamos por la última pregunta. Es esta. Sí, ¿y quién recibe, qué nombre reciben los organismos que fabrican su propio alimento? A, descomponedores, B, consumidores y C, Productores. productores. La O sea, C. Productores. La C. Ah, están súper bien. Estuvieron súper atentos a la clase. Están listos. Ya. ¿Ven? Son los más lindos, las más lindas. Ya, chiques, con eso damos por